En temps de llibres, tiempo de libros, licencia para curiosear. Pues parece que fue ayer, pero volvemos a tener aquí al único hombre con licencia para curiosear, Alfred López. Buenas tardes y bienvenido de nuevo a esta tu casa, al Temps de Llibres. Buenas tardes. Te veo con muchos papelitos. ¿Qué tienes que contarnos? Que me da a mí que nos vas a interesar otra vez. Sí, he estado ahí rebuscando con esa licencia que tengo para curiosear y he encontrado unas cuantas curiosidades relacionadas con el mundo de los libros, de la literatura, de los escritores, escritoras, etcétera. Y por ejemplo, hoy te voy a hablar de quién fue el escritor más prolífico de la historia. ¿Sabes quién es? Wow. Me hubiera dicho Agatha Christie, que he escrito mucho, pero seguramente me equivocaré. ¿Te equivocas? Sí, Lo sabía. Su nombre es L. Ron Hubbard, que fue el fundador de la cienciología. Wow. Sí. Nadie hubiese pensado que este tipo es el más prolífico, y es que este tipo escribió más de 1000 obras entre novelas, ensayos y artículos. Y el libro Guinness de los récords lo reconoce como el autor con más publicaciones del mundo. Así que ahí lo tenemos, a L. Ron Hubbard, que fue el fundador de la cienciología. Saldrán unas cuantas por año, ¿eh? Sí, Madre mía. Sí. Luego tenemos que Charles Dickens escribía de pie, escribía de pie. Y es que el célebre novelista británico tenía un escritorio alto y prefería redactar sus novelas de pie, convencido de que esa postura le ayudaba a mantener la energía y la concentración. Y esta costumbre, poco común en su época, hoy es considerada saludable y muchos escritores modernos la han retomado con pupitres ajustables. Hoy en día ya se hace lo que se estaba haciendo hace más de 100 años, 150 años. Incluso ahora no recuerdo el nombre, pero me ha venido a la mente de haber leído de alguien conocido que escribía de pie también. Ajá. Actual. Sí. Y también te puedo explicar que el cuento Alicia en el País de las Maravillas fue inspirado en una niña real. Y es que Lewis Carroll lo inventó para entretener a Alice Lindale, hija de un amigo suyo, durante un paseo en barca. Y años después la historia se convirtió en un fenómeno mundial. Y aunque Carroll nunca imaginó que su relato improvisado alcanzaría tanta fama, ¿qué pasó? Que mira, ¿quién no conoce a Alicia en el País de las Maravillas? Todo el mundo. Pues mira. Y ahora, si quieres, te explico cuál es el origen y criterio para considerar un libro como bestseller. Sí, por favor, que nos interesa mucho. Pues mira, seguro que lo has pensado más de una vez, y es que vas a una librería y te encuentras esos libros que acaban de salir ya, y ya ponen el sello ese de bestseller, y dices, pero si acaba de salir, ¿cómo es eso? Pues bueno, eso es un truco de marketing más que nada, y que las editoriales ya saben que ese libro va a vender muchos libros. Muchos, miles de libros, ejemplares. Y es que en sus orígenes el término se aplicaba literalmente a los libros que arrasaban en ventas y agotaban ediciones. Así de simple, ¿no? Pero hoy el asunto es más complejo, Podéis encontrar la palabra bestseller, como te digo, en un libro recién salido de imprenta, incluso antes de que haya llegado al primer lector. Y como te digo, la razón es que se ha convertido en una estrategia de marketing. Y el primer rastro escrito de la expresión aparece en 1889 en un periódico estadounidense llamado The Kansas Times and Star, y allí en un artículo se hablaba de los libros más vendidos utilizando por primera vez la fórmula bestseller. Fue la primera vez que hay constancia que por escrito alguien se refirió a los libros más vendidos con este término. Pero el verdadero salto lo dio en 1942, cuando The New York Times lanzó su famosa lista semanal de los libros más vendidos, que era la Bestseller List, y desde entonces esa lista se convirtió en un auténtico barómetro del mundo editorial, y todavía hoy sigue marcando qué títulos son los más leídos en cada momento. Así que la próxima vez que os topéis con eso de bestseller, saber que por un lado nació de ahí, de New York Times, que lo había tomado, de que ya lo habían tomado en The Kansas Times Star, y que en el 90 y mucho % de las ocasiones aún todavía esos libros no son bestsellers, que pueden que lo sean, muchos de ellos, pero que todavía no lo sean. Pero que como todo en este mundo también, pues nos la intentan colar y nos la intentan vender, ¿verdad? Sí. Así que, ¿qué te parece hoy las curiosidades que te he traído? Oye, pues la verdad es que súper interesantes. Yo creo que nuestros oyentes las van a disfrutar y van a esperar con muchísima ansia que venga
de nuevo un hombre con licencia para crucear. Alfred, muchísimas gracias por pasarte por el programa. Hasta la próxima. Hasta la próxima.